Muy buenos días, querida iglesia, queridos amigos. Una vez más, un domingo más, estamos aquí reunidos como iglesia, buscando así que la presencia de Dios se haga de manifiesto una vez más en nuestras vidas, compartir palabra de Dios, compartir saludos, compartir un tiempo de oración también. Quiero saludar sobre todo a los nuevos, aquellos que últimamente se han estado conectando con nosotros y deseamos como iglesia, nosotros y cada uno de nuestros hermanos, que puedan alegrarse en lo que Dios tiene para sus vidas, que podamos ir hacia un crecimiento y hacia una mayor presencia con nuestro Dios, ¿no? También, como hacemos en cada reunión, quiero invitarles a que puedan estar compartiendo este video, ya les pueda estar dando compartir como para que pueda alcanzar a más personas. Siempre mi esposo explica cómo es el sistema, ¿no es cierto? Cómo llega a muchos cuando nosotros compartimos con nuestros amigos, con nuestros conocidos y por supuesto con la iglesia del Señor, con nuestros hermanos. Y que estemos siempre alentando, ¿no es cierto? Nos estemos unos a otros alentando a buscar al Señor y a congregarnos también, ¿no? Porque es una forma de congregación esta que estamos teniendo desde que tenemos las restricciones ya conocidas. Y hoy es un día muy especial, un domingo muy especial, porque estamos de ayuno congregacional. Nuestros motivos son referentes a la obra, al crecimiento, al mantenimiento de la obra de Dios, al avance del Evangelio, a favor de las almas, del crecimiento, de la santificación, de la obra del Espíritu Santo, pidiendo la obra del Espíritu Santo con poder en medio de su iglesia, ¿no es cierto? Y ponemos allí las peticiones, todas referentes a lo que es la iglesia de Cristo y sus necesidades, así que bueno, estamos como iglesia en ayuno. Les invitamos a que estemos orando especialmente en este día por la iglesia de Jesucristo, en general. Y tenemos hoy, como todas las oportunidades últimamente, vamos a estar comunicándonos con un matrimonio también de nuestra iglesia, colaboradores ellos, un hermoso matrimonio, que también va a estar compartiendo un saludo, palabra de Dios, porque han estado orando para que el Señor hable a través de sus vidas, y así el Espíritu Santo siga haciendo la obra en medio de su iglesia. Y con mi esposo estamos contentos porque vemos cómo el Señor provee día a día para sus hijos ante las necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades materiales, cómo el Señor nos está sustentando más allá de dificultades, ¿no es cierto?, que pasamos, y muchas veces quiere entrar preocupación, quiere entrar todo lo que en nuestro ser como humanos tenemos, ¿no? Pero el Espíritu Santo hace esa obra maravillosa de proveernos, de sustentarnos, y vemos que más allá de las dificultades, todos estamos venciendo en este problema, ¿no?, que estamos teniendo. Y vemos cómo hasta aún la iglesia, a través de la colaboración de los hermanos, tiene para las provisiones necesarias, y damos gracias a Dios por ello, porque nos mantenemos unidos a pesar de la distancia. Quiero compartir una palabra, volver a saludar a aquellos que se están ahora sumando, darles la bienvenida, aquellos que recién ahora están con nosotros. Y quiero compartir una palabra allí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 15, ¿no?, donde habla de la iglesia como cuerpo, ¿no?, una porción más entre otras, donde nos insta a que estemos unidos, y que la iglesia de Cristo tiene la similitud de un cuerpo, ¿no?, que la cabeza, ¿quién es? El Señor Jesucristo, y nosotros somos el cuerpo, ¿no? Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esta palabra es bella y nuestro deseo, el deseo de mi esposo, mi deseo junto con el de los demás siervos es que se haga realidad en cada iglesia, en cada congregación, y particularmente por ser pastores de nuestra iglesia, en la nuestra también, ¿no? Que así como estamos trabajando, sigamos. Las maestras de escuela bíblica se están ocupando de los niños, de darles actividades, se están preparando para arrancar también las reuniones de preadolescentes en una forma ya más especial. Se comunican los líderes de adolescentes con los chicos, hay reuniones de jóvenes y bueno, vamos a seguir también comunicándonos con el liderazgo y poder trabajar de esta forma con fuerza, alentándonos, exhortándonos, animándonos, porque como sabemos esto va para largo. Entonces debe la iglesia no perder su forma, no debe perder sus hábitos, ¿no es cierto? De que todos seamos parte, que todos formemos parte, porque somos parte importante. Usted, querido hermano, querido amigo, es parte importante de la iglesia. Eso debemos tenerlo en cuenta, que nada de enseñanza para ciertos grupos. Y nos alegramos mucho con mi marido porque el miércoles yo les alentaba a que vayan yendo a los niños, a que ellos estén atentos a las tareas que le dan sus maestras, y hay una linda respuesta hacia esto, porque recordemos que nosotros como adultos, en mí en particular por Agustín, mi hijo, y usted allí en su casa por su hijo, es responsable de su vida espiritual, de instruirlo en la palabra del Señor, en las verdades bíblicas, y luego también llevarlo a que esa palabra se haga realidad en su vida, que Cristo se manifieste en la vida de ese niño. Y para ello también la iglesia tiene herramientas como es la labor de las maestras de escuela bíblica para que sea reforzada esa labor que usted tiene como papá. Entonces que podamos aprovecharlo, que podamos siempre apartar un tiempo en los niños para que estudien la palabra, para que hagan las tareas que mandan sus maestras, para que ellos también se sientan parte de la iglesia, porque son una parte importante, son el futuro de la iglesia. Juntos con los preadolescentes y adolescentes son los adultos del futuro, y si Cristo no viene antes, ellos van a tener un trabajo muy arduo y deben estar muy bien edificados en Cristo, deben tener un alto conocimiento de las cosas del Señor, porque como sabemos, cada vez el pensamiento de la sociedad se pone más contrario a la palabra, cada vez a Cristo y a las verdades bíblicas se las deja más de lado, y ellos necesitan entonces estar fuertes, estar fornidos en el Señor para poder enfrentar, para poder vencer en Cristo, y así su iglesia siga avanzando y siga creciendo en la tierra. Amén. Deben estar ahí ansiosos en la casa de nuestros hermanos Hugo y Vero, así que vamos a estar contactándonos con ellos, con los dos. Van a estar allí saludando, sé que están con toda su familia, con sus hijos. Los Salgados ya de por sí, cuando están juntos, ya son como una congregación, porque son muchos hijos y muchos nietos ahí. Pero bueno, ellos están apartados ahí en una habitación para que puedan hacer una buena conexión con nosotros. Ya los estamos llamando y queremos que estén atentos a la palabra, porque el Señor usa a cada uno de los que son citados acá en este lugar, que humildemente se transforma en una iglesia, vamos a decir, y el Señor quiere usar a cada uno de sus hijos. Por eso no perdamos lo que tenemos por adelante, ¿no es cierto?, a través de la pantalla, sino que estemos atentos a cada oportunidad, al tiempo de oración, que el Señor muchas veces nos habla a través de una palabra en tiempo de oración, en cada oportunidad,
y también el mensaje de la palabra con el pastor. Amén. Estamos intentando, se cortaba, pero ahora seguramente va a dar. Ahí está llamando. Ustedes saben que las comunicaciones son un poco difíciles. Ahí estamos. Buenos días, queridos hermanos. Hugo y Vero, bienvenidos a la iglesia. Buenos días, pastor. Que el Señor les bendiga. Bueno, qué lindo tenerlos y verlos después de tanto tiempo. Tenemos un problema de audio que no se escucha bien. Está muy bajo el volumen. Ah, bueno, ahí estamos tratando de poner un poquito más cerca del micrófono, pero a usted lo escuchamos muy bien. Ah, bueno. Sí, se escucha perfecto. Si nosotros lo escuchamos más o menos ahí, muy como a lo lejos. Bueno, gracias a Dios, esto es lo de internet, la verdad que con las conexiones estas, la verdad que no somos muy gigantes, no somos muy viejitos, pero por ahí nos cuesta, ¿no? Bueno, pero el tiempo permite estar, ¿no? A través de esta red. La verdad que emocionados estamos junto a mi esposa y bueno, desde acá le enviamos muchos saludos a nuestros hermanos, haciéndole saber que extrañamos muchísimo. gracias, hermano. ¿Cómo estás, Berito? Se cortó la comunicación. Habrá que tener paciencia. Ahí está. Sí, se había cortado, pero bueno, son cuestiones de la tecnología y bueno, más en estos tiempos donde se cargan tanto las redes, puede pasar estas cosas. Pero bueno, seguimos adelante. Bueno, Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por este momento. Como decía Hugo, muy emocionados. Creo que desde ayer que nos dijeron que vamos a tener un momento para estar con los hermanos, ya nos empezábamos a emocionar. Así que le damos gracias a Dios por todos y Dios les bendiga a todos los hermanos. Sí, la verdad que ha sido algo emocionante, ¿no? De poder. Nosotros por fin lo extrañamos muchísimo. Deseamos y esto se termine pronto. Sí. Pero sé que los tiempos son del Señor. Sé que los tiempos son de Dios. Amén. Él es el que tiene la voluntad, así que podemos orar, vamos a seguir orando, pero es de Dios son los tiempos. Y nuestro deseo de anhelo es volver a nuestra casita, ¿no? Creo que todos extrañamos el abrazo fraternal, el aprecio de manos, ¿no? El saludo fraternal, creo que se extraña. Nosotros de por sí lo extrañamos muchísimo. Sí. Así que bueno, habíamos leído una palabra con Vero esto viene antes de esto de que nos avisaron y íbamos a salir. Creo que pues, no se ve nada. No, pero siga adelante, que hay problemas con el video, pero se escucha perfecto, hermano, se escucha perfecto. Sí, sigan adelante porque ya los vamos a ver. Sí, usted... En la mañana de acá, hace 2 días, nos levantamos y estamos con esta palabra, ¿no? De que si vuelve el Señor, cuando vuelve el Señor hallará fe en la tierra. Entonces, hablábamos y compartíamos esta palabra entre mate y venía, mate y iba, y preocupado porque en estos tiempos son muy difíciles, ¿no? De los cuales que ya hace tiempo atrás, en la oración, en la que dirigía la oración, en las reuniones, como me tocaba a mí, como me tocado a varios hermanos dirigir una oración, se anticipaba y hablaba de tiempos difíciles
Y sabemos que es el Espíritu Santo que venía comunicando a la iglesia que venían tiempos difíciles. Y estos son uno de los tiempos difíciles, ¿no?, del cual la iglesia está viviendo, ¿no? El tiempo de quedarnos en casa, pero de alejarnos nosotros, de estar lejos, de haber compartido tiempo, estar juntos, risas, como decía hace instante, abrazos, y llegar a este tiempo, el cual en la oración nos anticipaba que tiempos se venían difíciles. Sí. Entonces, esa palabra que a nosotros nos despertó esa mañana, hallará fe en la tierra cuando vuelva el Señor. Entonces, ¿cómo solucionar eso para aquellos que están un poco decaídos, un poco deprimidos a causa de esto? Es buscar a Dios, ¿no? Entonces buscamos una palabra y queremos compartir esto, ¿no?, que tenemos el mismo corazón, y decir que está en Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía, y no se fatigará ni dejará helado. Recibimos en los versículos anteriores, habla, ¿no?, de que maldito el varón que confía en el varón, y que puede meterle por su brazo y su corazón se aparta. Entonces, miramos que la palabra de Dios bendito el varón que confía en el varón. Y ese es el que debemos ser nosotros como hijos, ¿no? Y en los momentos difíciles, capaz que diga no, pero hoy tenemos oportunidad, no. Hoy estamos todos iguales. No hay ni que esté arriba ni que esté abajo en cuanto a lo social, porque esta pandemia que viene es para todos y nos trata a todos bien. Y Dios nos trata a todos bien. Entonces, ¿y cómo buscar, no? ¿Cómo buscar en este momento difícil donde el afán de esta tierra me preocupo por buscar, por trabajar, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo aquello? Y meditamos en esta palabra donde habla de la confianza que debemos tener, ¿no? Pero la promesa que tiene esta palabra, cuando dice que junto a la corriente echará sus raíces, ¿qué significa? Ahondar, ¿no? Buscar, profundizar en la palabra, aferrarnos a Dios, ¿no? Buscando la palabra de Dios, en esas palabras que son como raíces, ¿no? Que cuando nos aferramos a ellas estamos seguros, estamos jugando a las aguas. ¿Cuáles son las aguas? La palabra de Dios. Pero dice que no verá cuando viene el bien, sino que morará en la sequedad del desierto y toda tierra despoblada y deshabitada. O sea, estaremos tan aferrados a Dios, ¿no? En cuanto buscando las raíces. A ver, sí, y no verá, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¿Qué significa el calor? Los problemas. Eso significa, ¿no? Cuando viene, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, por siempre. Estará siempre verde, siempre con todas las fuerzas, ¿no?, que mantiene un árbol, ¿no? Yo por ahí miro en lo que es Discovery, y un árbol cuando permanentemente es verde está, es porque está ahí cerca de un río y está fuerte. Y vendrán tormentas, vendrá calor, dice calor. Por ahí hemos visto así en los videos, que hasta el fuego hace, ¿no?, del calor que viene. Pero el calor significa problemas. Eso significa. Entonces no verá cuando vienen los problemas. Y sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigarán ni dejarán de dar frutos. Esa palabra nos llevó a nosotros, nos buscando, queremos sobre esto de que se hallará fe cuando el Señor venga. ¿Sí? ¿Cómo estar
totalmente estoy vivir en usted, es buscando la palabra de Dios. Hoy nos toca pasar esto y estar lejos de cada hogar, de cada hermano. Y muchos se deprimen. Muchos vienen, vamos a poner la palabra, viene el calor. Y no tienen esa fuerza suficiente para soportarlo. Entonces es necesario que nosotros estamos moviendo. Entonces yo miraba esa palabra y podríamos esta palabra, pero mirá lo que dice la palabra. Que si nosotros confiamos en el Señor y nuestra confianza en Jehová, Dios, nuestro Rey, Señor y Salvador, que seremos como árbol plantado, ¿no? Que junto a las corrientes echará sus raíces, buscando al Señor permanentemente. Esa búsqueda del Señor y esas raíces es la que nosotros nos va a afianzar, nos va a poner fuerte como árbol plantado, nos va a poner fuerte y nuestra fe no se agostará, sino que cuando venga el calor, cuando vengan los problemas, como hemos vivido en estos tiempos, porque hoy hay problemas quizás económicos, hay problemas espirituales que a causa de esto también ya venían en medio fractalizando y esto hace caer, porque el aplicarnos, el emplearnos, hace que los hijos de Dios empiecen a confiar, como decía el versículo anterior, en su propia fuerza, en su propia sabiduría, buscando a alguien para ayudarles o apoyarse, siendo que la palabra dice más que el varón confía en el varón y pone carne por su brazo, ¿no? Entonces, esta palabra a nosotros nos enseñó, ¿no? De buscar a Dios, de poner nuestras raíces junto al río, ese río de agua viva y de agua de vida que es nuestro Dios. Aferrarnos a Él para cuando venga este tiempo de calor o este tiempo de problema estemos arraigados. Entonces miramos con velo y decíamos gracias Señor porque en todos estos años nos enseñan tu palabra. Nos hablaste de tanta manera a través de tus siervos, nos hablaste de tanta manera a través de los problemas, que hoy podemos estar arraigados. Amén. Hoy podemos estar más árbol plantado. Y esa es la palabra que nos dio para una iglesia del cual se encuentra. Sé que muchos estamos fuertes porque hemos aprendido, ¿no? Todo el tiempo la palabra. Hemos aprendido que a través de los mensajes, ¿no? Cuando Dios nos hablaba y cuando aún nos habla, de fortalecernos, de amarnos unos a otros, de orar unos a otros, de sufrir. Cuando un hermano sufrir en la oración, ¿no? Clamar a Dios por una iglesia, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, tenemos una buena enseñanza. Esto no por hablar amando la palabra, sino que Dios nos da la oportunidad de aprender, ¿no? A través de su Hijo, a través de su siervo. Y hoy estamos aferrados, no es que árbol plantado. Y hoy animo a la iglesia, a mis hermanos, a que si estás un poquito debilitado, si tus pensamientos dicen necesito el trabajo porque no tengo tiempo. La palabra de Dios nos enseña que a los hijos nada falta. Aún podemos leer muchos versículos de la palabra que dan ánimo. Creo que en este tiempo, a través de Facebook, estamos llenos de esa promesa de Dios. Nos faltan palabras de Dios para el ánimo, pero aún, sin embargo, hacemos oídos sordos a veces y no escuchamos. Entonces le animamos como hijos de Dios y como hermanos a que busquemos de Dios, a que nos aferremos como esos árboles que como dice la palabra, ¿no? Aferrarse junto a las aguas, donde esas palabras de vida que nos sustenta el árbol del río, y a que podamos
esto no es que el Señor viene ya, creo que el pastor ya lo ha dicho varias veces, pero son principios, ¿no? Son señales de cual nosotros debemos prepararnos como iglesia, como hijos de Dios. Hoy nos vemos a través de la red. Y si es que el Señor venga, nos vamos a ver frente a frente. Amén. ¿No? Pero ¿para qué? Solo para adorar y exaltar el nombre del que vive y reina por los siglos. Entonces les animamos cuando pero a que busquen esas aguas, ¿no? Para que cuando vengan estos problemas, que ya los tenemos, pero que gracias al Señor no lo vemos cuando viene el calor, dice, ¿no? Ya no lo vemos, no lo sentimos, sino que estamos verdes, a pesar de que se puede caer una vida volviendo, pero estamos fuertes. Amén, así es. Como hijos de Dios, a que busquen a Dios, que busquen el reino y su justicia. Y todo lo demás vendrá, porque la fuerza, el aliento, ¿no? A que se aferren a la palabra. Eso es lo que nosotros meditamos primero, los dos, ¿no? Porque normalmente a la mañana estamos juntos los dos, meditamos en esa palabra, ¿no? Buscamos a Dios porque queríamos tener una palabra también para nosotros y para la iglesia, ¿no? Sí. Y es esa palabra. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Realmente muy claro, querido hermano Hugo, ¿no? Y hermosa, bella esta palabra, muchas gracias. Y vemos cómo Dios hace una analogía entre la naturaleza, creación suya, y su palabra, creación suya también, ¿no? Y nos aclara de esta forma, nos clarifica la palabra de Dios, estas comparaciones, vamos a decir, entre lo que es un árbol plantado junto a las aguas y que debemos ir a Él, ahondar en su palabra para adquirir sabiduría y confiar en Él y no en brazo de carne, no en el hombre, sino en Jesucristo. Muchísimas gracias, querido hermano Hugo, muchas gracias, Vero, por acompañarnos. Los pudimos ver en el último momento ya de la oportunidad, pero bueno, se venció, ve que se vence, es un ejemplo de que Cristo se vence, ¿no? Podemos estar acá con ustedes, la iglesia, viéndolos, y bueno, damos gracias por poder compartir esto con ustedes. Queremos enviarles saludos a toda su familia allí en su casa, y bueno, seguiremos en contacto y en otra oportunidad nuevamente estaremos juntos con una palabra. Muchas gracias también, Vero. Vamos a la iglesia, a todos, Dios les bendiga, que les extrañamos mucho. Gracias. Bueno, chau, muchas bendiciones. Y bueno, ya voy a estar invitando entonces a mi esposo, el pastor Carlos, vamos a tener un tiempo de oración y luego ya vamos a ir a la palabra de Dios, les voy a invitar, hermanos, a que vayamos así cerrando nuestros ojos. Vamos a comenzar conmigo orando y ya mi esposo también se va a estar uniendo a la oración para ir al mensaje de la palabra. Gracias en esta mañana, Señor, te damos por lo que hasta aquí hemos podido compartir con nuestros hermanos, por poder transmitir tu palabra, tus bondades. Señor, palabras que traen sabiduría a nuestras vidas, palabras que nos fortalecen, Señor, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, Señor, que en este mundo, Señor, no estamos libres de pasar. Señor, en tu nombre, Señor, queremos seguir aprendiendo, seguir conociendo tus verdades, seguir siendo instruidos por tu palabra, sostenidos por tu palabra, sostenidos por la obra de tu Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y queremos que así nos avive, que nos vivifique a través de su obra, a través de tu palabra, mi Dios. Te damos gracias por poder estar compartiendo esta reunión, Señor, en este día tuyo, día del Señor. Gracias por poder estar juntos, Señor, a través de esta red. Ponemos delante tuyo toda necesidad, Señor, todo aquello apremiante en lo que están viviendo nuestros hermanos a través de enfermedades, de necesidades económicas,
de tristeza, Señor, de incertidumbre. Todo aquello, Señor, que es un motivo de oración, lo ponemos delante tuyo, delante de tu trono, pidiendo que tú tomes control, Señor mi Dios, que tú estés guiándonos para llevar adelante nuestra vida, Señor, en tu perfecta voluntad. Que tú nos fortalezcas, que tú, Señor, nos animes y diriges nuestra vida, Señor, para poder enfrentar, Señor, toda aquella dificultad que nos esté rodeando, Padre. Señor, mi Dios, abre el camino a aquellos hermanos que por distintas circunstancias necesitan, Señor, hacer distintos trámites, llevar adelante distintas tareas, Señor. Abre el camino, Padre, para que así, Señor, podamos hacer tu obra por un lado, Señor, y podamos llevar adelante todo aquello que tenemos como obligación, Señor, todo aquello, Señor, que tenemos como un trabajo, mi Señor. Te ponemos en tus manos lo que vamos a seguir haciendo en esta mañana, compartir tu palabra, Señor. Te ponemos delante de nuestras vidas, pidiéndote que tú, Señor, nos estés hablando, nos estés dirigiendo, Padre. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Juntos, de todo corazón, gracias por este tiempo, gracias por estar juntos como iglesia, a través de la red, a través de Facebook. Gracias, Padre, por este precioso tiempo de oración, de afecto, de compartir alegría, gratitud y esperanza. Te encomendamos la palabra a tu siervo, a los que escucharán este mensaje, para que sean edificados, fortalecidos y bendecidos. Señor, te damos gracias por nuestros hijos, nuestros padres, abuelos, por nuestros nietos, por nuestros primos, hermanos y familiares en general, así como amigos distantes o cercanos, a quienes bendecimos juntamente en el nombre de Jesús, encomendándote las almas de los que hoy escucharán tu palabra, para que sean edificados, animados en medio de esta pandemia, en medio de esta dificultad mundial, Señor, puedan encontrar refugio en tu palabra, esperanza en tus verdades, una dirección para sus pasos, confianza y regocijo espiritual en sus corazones, para que sean sanos y fuertes y vivan para siempre para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo, y decimos juntos, amén. 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 Bueno, los dejo unos minutos. Bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Susi. Gracias a Hugo y a Vero. Gracias a nuestros hermanos colaboradores. Gracias a todos los que fueron saludándonos en esta mañana de culto, en este ayuno congregacional. A todos los que han dejado su saludo, a los que han compartido el video que ahora están viendo. Si no lo hicieron, háganlo, porque ayudará a que muchos otros puedan escuchar ahora la palabra fundamentalmente y sean llenos de esperanza en un mundo que anda confundido realmente por esta pandemia, que ha sido sorprendido por este tiempo de adversidad a nivel mundial, en algunos lugares mucho más aún, y otros no tanto, pero en definitiva todos en el mismo problema, sumidos en la misma dificultad. Ustedes también pueden ser un canal de bendición, y gracias una vez doy a Dios, porque tanto aquellos que se juegan por Cristo, aquellos que se juegan también por los que son suyos, los que son sus siervos, sus hijos, reciben esa recompensa interna y, ¿por qué no, la externa también, fruto del haberse dado? Es fundamental esto. Hay gente que no se juega por nada, ni por nadie, no saca ni siquiera la nariz fuera de la ventana, y no lo digo en términos físicos, sino a veces en términos de compromiso, ¿no? Pero hay otros que realmente se juegan la vida, y bravo por ellos, los bendecimos y oramos por esa gente valiente y esos cristianos valerosos también, que no temen ya el que dirán, no temen el prejuicio ajeno ni la opinión, porque saben que aún hasta puede quedarles poco tiempo. No lo sabemos, Dios lo sabe, pero lo que sí sabemos, que a los que no se avergüenzan de su palabra, Dios los premiará. Bueno, mientras ustedes van invitando a otros, a los niños, trayendo para anotar, es muy importante, hoy va larga la cosa, no el mensaje, sino la cantidad de información. Así que ya se viene el cuestionario, ya está el cuestionario preparado, un interesante cuestionario para que todos ustedes lo rellenen luego, ya está listo, lo publicamos automáticamente después de finalizado este video. Así que prepárense para anotar, porque hay información que por allí no la tengan muy clara en los bosquejos que luego pueden pedirle cada uno individualmente a los colaboradores.
cada palabra que diga en este mensaje puede ayudarles a contestar correctamente ese cuestionario, que obviamente no les va a hacer ganar ningún premio, pero sí conocimiento, que es más valioso que cualquier premio que puedan recibir. Nuestro cariño para todos. Bueno, vamos al mensaje del día de hoy. Ustedes ya lo conocen, la mayoría de ustedes. El mensaje del día de hoy trae una pregunta en su título, ¿no? En medio de esta pandemia, la del coronavirus. Si se puede tener gozo en medio de esta pandemia, es la pregunta, ¿no? ¿Se puede tener gozo? ¿Se puede sentir algo positivo dentro del corazón? Bueno, eso lo vamos a ver en el día de hoy. Para esto vamos primeramente a leer un salmo, y si quieren después hacemos una pequeña oración, ya que están los chicos, los adolescentes, creo que se habrán levantado ya, deberían hacerlo, porque estamos en culto, no estamos más cerca ahora del culto, ¿no? Porque antes teníamos que levantar y trasladarnos, ahora tenemos que salir de la cama para ir a sentarnos, o sea que el trayecto es corto y es importante que todos estén y todos aprendamos. Así que papás, mamás, de ustedes depende también de que sus chicos estén aquí, y cuando digo aquí, en medio de la congregación de los santos. Bueno, vamos a leer Salmo 16, el verso 1 en adelante. Todo el Salmo 16 creo que es hermoso y creo que ustedes podrán disfrutar de esto, del Salmo 16, cuando lo leamos con atención y reverencia. Léanlo conmigo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres, dice la Biblia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, dice la palabra. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendiciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¡Qué bello! A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué profundidad, ¿no? Este salmo, y qué manifestación de justamente esas palabras que hoy queremos poner de relieve, ¿no? Ven que este salmo expresa la confianza y el resultado de la confianza. Ya de por sí les está diciendo algo. Esto que está muy adentro de cada uno de nosotros nos permite experimentar gozo. No dice en qué circunstancias, ¿sí? Lo que sí dice es que esa presencia en la cual podemos habitar es el lugar donde hay plenitud de gozo, máximo gozo. No dice un poco, sino plenitud y delicias a la diestra de Dios. Obviamente no se está refiriendo a comida, sino tiene que ver con algo mucho más profundo y deleitoso que el disfrutar en el paladar un buen sabor o una buena mezcla de sabores. Nosotros tenemos hoy una palabra que va más adentro de lo exterior, y esto ya nos está diciendo algo. Bueno, quiero hoy, entonces, ya leído este salmo, orar brevemente con ustedes y pedirles a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, que vengan y se unan a nosotros en este culto, y que inclusive ellos, no sé si se pongan a dibujar, pero sería interesante que escriban algunas palabras que les ayuden a recordar estos valiosos tesoros de las Sagradas Escrituras. Oramos. Padre, en esta mañana, gracias por reunir tu pueblo alrededor de tu mesa
alrededor de tu trono y en tu presencia. Señor, oramos para que cada santo, para que cada televidente u oyente de este mensaje pueda recibir el alimento espiritual necesario, no apenas para sobrevivir, sino para tener la vida abundante que tú prometiste a aquellos que son tus siervos y tus hijos. Señor, pastorea tus ovejas, envíales el alimento. Tu luz y tu palabra sean enviadas, pues ellas nos guiarán a la verdad, al camino por donde debemos andar y experimentar la vida que podemos experimentar en toda circunstancia. Te encomiendo hombres, mujeres, familias, los que hoy recién se están conectando a este video, así como los que también ya estaban esperando tu palabra desde temprano. Señor, bendice con abundancia de verdad y gozo a tu iglesia a través de la exposición de tu palabra, la cual dice la Biblia que alumbra, y así sea en cada corazón, para gloria tuya principalmente y bendición de muchos más, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, vamos a compartir entonces una de las cosas que quiero que ustedes tengan en cuenta. Mucho de ello lo voy a leer y quiero que ustedes también sigan conmigo, ¿no? Porque lo que quiero plantear ahora es la diferencia entre el gozo y la alegría. Esto haciendo una mezcla de los sentidos o el entendimiento que tenemos en nuestro lenguaje cotidiano y lo que hay particularmente en la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar que, ya lo hemos leído en el Salmo 16, hemos leído una linda mezcla de estas dos palabras, ¿no? Alegría y gozo, que estaban allí expresadas en el Salmo 16 de una manera potente, preciosa. Creería que ustedes están valorando esta palabra, que quizá hasta tendríamos ganas de leer, pero vamos a avanzar porque tenemos mucha información en el día de hoy. Bien, algo que quiero remarcar primeramente es que estas palabras, alegría y gozo, se traducen o se entienden según la profundidad de ese sentimiento, ¿sí? Vamos a ver, ustedes saben, ¿no?, que la Biblia se tradujo mayormente en hebreo, el Antiguo Testamento, y mayormente o directamente en griego en el Nuevo Testamento. Por supuesto, hay una traducción de toda la Biblia en el griego que es muy antigua, pero no es el original, sino que es una traducción. Lo importante, es valioso eso, porque vemos ya muchísimos años atrás el valor que se le dio a las palabras hebreas, y pasando miles de años vemos que hoy puede compararse y sacarse o extractarse mejor el significado. Bueno, tomé del diccionario bíblico. Algunos dicen, ay, pero esto es muy complejo. No, no se preocupen, no vamos a ser técnicos. Yo no lo soy, no me jactaría jamás de ello, Dios me libre, pero sí encontré unos tesoros valiosos que creo que compartirlos es saludable y beneficioso para lo que queremos entender. La palabra simjah, que es una palabra hebrea, es una palabra que básicamente significa gozo. Es un término técnico para la expresión externa. Graben esto, anótenlo. La parte externa del gozo. Eso está en Génesis 31, es el primer caso de la Biblia, ¿no? También en 1 Samuel 18 y en Jeremías 50 está traducido de la misma manera, pero como algo más externo, ¿no? Como para ese concepto abstracto que tiene el gozo, porque a veces es difícil definirlo, es un poco abstracto, ¿no? Bueno, el significado más usual se le da en Deuteronomio 28, ¿no?, donde se expresa toda la actividad festiva delante de Dios. O sea, que la palabra hebrea simjak es más bien la parte del gozo que trae consigo la fiesta. Acá están viendo que, bueno, en una pandemia medio como no da para hacer una fiesta. Bueno, entonces están entendiendo. ¿Recuerdan también cuando en Nehemías restauraron el templo, edificaron, reedificaron, estaban restaurando los muros? En el tiempo de Esdras, bueno, el templo empezaron también, ¿no?
y hubo una gran alegría en el pueblo. Bueno, ahí se usa la palabra simjá. Bien, pero tiene que ver con fiesta, con algarabía, alegría o jovialidad. También se traduce por alborozo, alegrar, alegría, deleite, gozo, gozoso, placer y regocijo. O sea, está más por el lado de la fiesta. También está la palabra sazón, que tiene que ver con la alegría especialmente bienvenida. O sea, cuando por algo que viene tenemos alegría, algo que viene. O sea, lo que vino, la verdad que no es nada alegre para nosotros, ¿verdad? O sea, lo que le pasó al mundo no es nada alegre, o sea que la palabra sazón no sería la mejor aplicada en este término. También está la palabra will, la que tiene que ver con la revolución en el tiempo. También se traduce alegría, gozo y gran gozo, o sea, tiene que ver algo con el tiempo, el buen tiempo que trae alegría, ¿no? Ven, bueno, tampoco este es un buen tiempo, o sea que la palabra esa no se aplicaría. Y son varias palabras hebreas que se traducen por gozo y alegría según el contexto. Fíjense qué difícil a veces es encontrar el sentido correcto y qué valioso es el original. Qué valioso sería entonces que aprendamos idiomas originales, ¿no? Porque comprenderíamos la profundidad del significado de lo que Dios quiso decir cuando mandó a escribir lo que se escribió. Bien, y falta la palabra ranán, probablemente crujir o emitir un sonido estridente. Por ejemplo, usualmente cuando uno grita de alegría, cuando uno expresa con júbilo algo, bueno, eso se traduce con la palabra ranán. Bueno, hoy vemos que no hay mucho para gritar, mucho para alegrarse. Cuando uno grita un gol, cuando uno grita por algo que nos alegra el corazón, bueno, la palabra ranán tiene lugar. También se traduce por alegrar, alegría, aplaudir, canción, cantar. Ven que tiene otro significado, otras acepciones. Clamar, gozo, gritar, grito, júbilo, regocijar y regocijo. Son traducciones que se aplican a la misma palabra ranán. ¿Vieron qué complejo que no? No nos metemos mucho, pero vieron que hay diferentes matices en el significado de lo que hoy entendemos por alegría y gozo. O sea que la palabra alegría y gozo no están representando todo, absolutamente lo que encontramos en el hebreo, justamente, que tiene tonalidades más precisas y significados más exactos. Bueno, ahora pasamos al griego, donde la palabra eufrosune, que se traduce por gozo también, y bueno, vemos allí en Hechos 2, el gozo espiritual, sin lugar a dudas, y vamos a ver que esto fundamentalmente está más remarcado en el Nuevo Testamento. La Reina Valera revisada, que es la que tenemos, la Reina Valera revisada 77, bueno, y varias, inclusive la NBI también. Bueno, pero en cambio en otras se traduce como alegría. Ven, en otras traducciones también tiene otras contrapesos. Bueno, tapé la palabra cará, que es gozo, deleite, relacionado con Cairo, que es gozarse y regocijarse. Se encuentra frecuentemente en Mateos, Lucas, Marcos. No se halla en 1 Corintios, aunque el verbo se usa allí en 3 ocasiones, pero frecuentemente en 2 Corintios. Son los lugares donde se usa esta palabra. Donde el nombre se usa 5 ocasiones. Para uso en 7:4, estamos hablando de 2 Corintios, ¿no? También vamos a ver 3 notas más adelante. Y el verbo en 8 ocasiones, lo cual es sugerente del alivio sentido por el apóstol en comparación con circunstancias de la primera epístola. Ustedes saben que Pablo estaba preso cuando escribe, y él habla de gozo, de mucho gozo en muchas partes de la epístola. Entonces vemos que tiene que ver con el alivio el gozo. No tiene que ver con la fiesta, el grito, el gol, no tiene que ver con la danza, el baile, con el cumpleaños, con algo lindo que festejar, sino tiene que ver con otra cosa. Se están dando cuenta, ¿no?, en la Biblia cómo hay que atender más a estas cosas, y como digo, no somos para nada, Dios nos ayude, profesionales en esto, quisiésemos serlo, porque es realmente muy valioso, muy rico, pero no importa, Dios nos alcanzó hasta aquí el conocimiento, lo disfrutamos y lo aprovechamos. Bien, en Colosenses 1:1 habla también de gozo, con regocijo, dice también en ocasiones, este término se usa por metonimia, de la ocasión o causa del gozo. En Lucas 2, recuerdan, en Lucas 2 se habla de la anunciación de María. Hay un gran gozo allí, unas nuevas de gran gozo.
Bien, en Filipenses 4.1, donde los lectores reciben la apelación de gozo del apóstol, igualmente en 1 Tesalonicenses 2.19, Hebreos 12.2, el objeto del gozo es Cristo, o sea, Cristo es el gozo, en Santiago 1.2, donde se relaciona ya con la entrada en diversas pruebas. Fíjense cómo la Biblia va introduciendo el gozo aún en circunstancias que dicen algunos, bueno, acá no hay nada para qué o de qué gozarse. Bueno, quizá también en Mateo 25-21, donde algunos consideraron que el término significa, de manera concreta, las circunstancias que acompañan la cooperación de la autoridad del Señor. Bien, vamos a 3 notas solamente que quiero traerles, y por eso vamos rapidito. Recuerden que este material ustedes lo van a tener, los que lo pidan, lo van a poder tener. En Hebreos 12, la causa del gozo representa la frase met, que con va seguida de la otra parte, cara, tiene que ver con el gozo de adentro, ¿no? Igual sucede en 10.34, dice, de Hebreos, donde se traduce así, ¿no? En 2 Corintios 7, abundar más sumamente, y se traduce sobreabundo de gozo. Hay una expresión profunda, algo que se sale de adentro. Esto es en 2 Corintios 7. Algo que también vamos a estudiar próximamente. Bueno, el verbo kairo se traduce gozo en 2 Corintios 13, donde, ¿recuerdan de qué se habla allí? Del amor, también en esa palabra. Bueno, con la frase verbal tened gozo, o sea que nos impulsa a una acción, a gozarnos o a tener el gozo. Es un llamado o una exhortación a eso mismo. Bueno, finalmente la nota 3. El gozo es asociado con la vida. En 1 Tesalonicenses 3.8, las expresiones dolorosas que también nos preparan para el gozo y agrandan la capacidad de sentirlo. O sea que hay sufrimientos que agrandan la capacidad, escuchen esto, de experimentar gozo, que aparentemente es contradictorio. Bueno, hay varias citas, ¿no? La persecución por la causa de Cristo potencia el gozo. Otras fuentes de gozo son la fe, por ejemplo, la esperanza, el gozo de otros. Bueno, todas estas citas bíblicas que yo les dejo ahí, que es distintivo de la simpatía cristiana, de la mera simpatía cristiana. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios es la base y el objeto del gozo del creyente. Y ahí le dejo una cantidad de citas bíblicas que es interesante que ustedes puedan retener, ¿no es cierto? Estas cosas que les van a servir a ustedes para ver que hay matices, ¿sí? Ya tienen claro entonces que hay matices y depende el contexto donde la Biblia se está enfocando para poder traducirlo más correctamente. Por eso hay gente que trabaja continuamente en esto, en tratar de ser más y más y más y más precisa cada vez en las traducciones para poder darle esa belleza absoluta que tiene el original, inspirado, infalible e inerrante. Bien, vamos ahora primero a compartir un punto. La respuesta, vamos a dar una respuesta entonces a lo que mucho se puede plantear. ¿Y qué gozo puede haber en medio de una pandemia? ¿Puede haber gozo? Si es un padecimiento mundial, hay tanta gente que muere, hay tantos familiares que parten a la eternidad y son el objeto del dolor de muchas personas, lo cual es absolutamente comprensible, pero naturalmente comprensible. Pero entonces hay una incompatibilidad. ¿Hay una respuesta para esto en la Biblia? Bueno, hay un montón de padecimientos que no solamente nosotros hoy tenemos, sino que en la antigüedad tuvieron. Bueno, en Colosenses 1.24 dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, Pablo estaba luchando por otros y padecía por eso, pero le producía gozo. ¡Qué cosa rara! Evidentemente esto es algo producto o fruto del Espíritu Santo de Dios. Esto evidentemente lo tiene que tener alguien, no que es Superman, sino alguien que simplemente nació de nuevo, cuyo fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, ¿no? Y dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, porque
¿Por qué? Porque Cristo es el cuerpo, ¿no? Que es la iglesia. O sea, lo que la iglesia sufre es el complemento de los sufrimientos de Cristo. O sea, porque Cristo y la iglesia son uno solo. Así como marido y mujer, Cristo y la iglesia también es un solo espíritu, un solo cuerpo. Y eso lo sufre Cristo y lo sufre la iglesia. Pablo se sentía algo adentro, algo glorioso, algo que le producía felicidad interna, que era el padecer por otros, miembros del cuerpo de Cristo. Acá están encontrando algo que es extraño en el mundo. Bien, hoy vemos personas que sufren porque otros sufren, y eso es natural, a mí me pasa, a usted también le pasa. Pero aquí Pablo estaba gozándose porque él estaba sufriendo por causa de otros. Cualquiera se quejaría, ¿no? Mirá, nadie hace nada, pero yo estoy sufriendo, estoy trabajando y los demás me están mirando. Bueno, Pablo le producía, en vez de ira, le producía gozo. Esto es fruto no de la naturaleza humana, sino del Espíritu de Dios. Bueno, mucha franqueza, dice en 2 Corintios 7:4, tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación. ¿Se acuerdan que lo citamos en las notas que recién leímos de las traducciones en el griego? Bueno, aquí está, en 2 Corintios 7. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¡Qué cosa rara! Sobreabundar de gozo en padecimientos. Bien, entonces ya están viendo que hay por lo menos un hombre en la humanidad que en medio de circunstancias tan difíciles de sobrellevar, como era la prisión, la cárcel, los azotes, la soledad, el abandono, la enfermedad, la impotencia, todo eso que produce tribulación, hay cosas que, fruto del bienestar de otros, producen gozo y sobreabundante gozo. Hoy vemos que muchas veces las personas, aún dentro del cuerpo de Cristo, sienten envidia y enojo cuando otro está bien, cuando otro avanza en el Señor, cuando otro puede dar cosas buenas o hacer cosas buenas. Ahí parece que un sentimiento contradictorio, eso se llama envidia. No es lo que experimentaba Pablo justamente. Bien, dice, y me ha dicho en 2 Corintios 12:9, ¿recuerdan cuando Pablo tenía el aguijón en la carne y él le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara? Bueno, pero esto para que Pablo no se gloríe sobremanera, ¿no? Respecto a la oportunidad que él tuvo de subir al tercer cielo, recibir revelaciones súper impactantes. Esto parece que en Pablo no lo equilibraba saludablemente, y Dios le dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo bofetee, que no se lo podía sacar de encima. Esto un poco contrarresta la omnipotencia hoy cristiana, ¿no? Que piensa que puede gobernar todas las circunstancias. Pablo no, y me imagino que ningún cristiano tampoco, es solo pura fantasía. Pero acá dice, el Señor responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice, por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Pablo, y aquí está la respuesta, ¿por qué esta aparente contradicción tiene una causa y hay una respuesta concreta? Porque Pablo entendió, descubrió y experimentó, cosa que puede ser usted y yo, experimentó que en la debilidad, en la incapacidad, en el estar rodeado de adversidad, se produce una mayor manifestación del poder de Dios, de la presencia de Dios. Y ahora entiende por qué en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Dios dijo que a los que predicasen el Evangelio, ¿recuerdan? Y predicad el Evangelio toda criatura, Mateo 28, ¿recuerda? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No significa que va a estar en todas las andanzas que vos y yo tengamos. Significa que va a estar con nosotros, respaldándonos cuando predicando el Evangelio y llevando la palabra y padeciendo por el Evangelio y sufriendo contrariedades, sufriendo críticas, sufriendo soledad, como nos pasa a los pastores, que a veces sufrimos incomprensión, críticas desmedidas, recibimos un montón de opiniones, pero pocas acciones colaborativas. Y bueno, eso produce un desgaste, un padecimiento, una soledad. Bueno, pero vemos que aún tenemos que seguir predicando el Evangelio, aún con necesidades económicas, tenemos que seguir haciendo la tarea. Pero esto que comienza a producir, y esto lo puedo experimentar hoy personalmente y seguramente ustedes también,
que no estamos rodeados de debilidad financiera, por ejemplo, hoy. Pero sin embargo podemos seguir predicando el Evangelio. El poder de Dios se manifiesta y la presencia de Dios trae consigo delicias que diría son difíciles de describir porque son espirituales. Bueno, por tanto, debido a esto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, me voy a alegrar y me voy a gozar en el hecho de que estoy rodeado de debilidades, pero ¿para qué? Para que repose más el poder de Cristo en mí, en vos, en Pablo. Bien, dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, o sea, gozarse en angustias. Esto es una terrible contrariedad, pero no lo es cuando entendemos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, Pablo experimentaba el gozo no porque estaba un poco pasado de presión psicológica o pasado de estrés, lo cual es bastante natural y es esperable ante los golpes, la presión, la soledad, la angustia. Esto es real, la angustia no era ficticia, era real. Las necesidades, la falta de ayuda, la incomprensión, el abandono de los mismos compañeros, como Demas, que se fue al mundo, otro que le hacía la guerra. Cuando Pablo lo único que tenía que hacer era predicar el Evangelio, se encuentra gente que lo trataba de quitar la autoridad, no lo reconocía como el líder de la iglesia, no lo reconocían como autoridad de la iglesia. La misma iglesia que él fundó, la misma iglesia que él vino trayendo y llevando hacia adelante, es la misma iglesia que luego lo echaba fuera a Pablo. Y esto le puede pasar a muchos pastores hoy también, que los hermanos que son de su iglesia no tienen la comprensión necesaria y el apoyo oportuno, más aún en las debilidades. Pero esto no significa que Pablo se amarga o que nosotros nos amarguemos, sino por el contrario, decimos, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso trae profundo gozo. Y en medio de esta pandemia, entonces ustedes están viendo la razón de por qué esta aparente contradicción es completamente clara, verosímil y disfrutable, diría yo. Bueno, ahora, ¿por qué hay personas que no tienen gozo en medio de esta pandemia? Bien, primero porque no tienen a Cristo, y si no tienen a Cristo en sus vidas, no tienen la experiencia del Espíritu Santo. Y recuerden que tener a Cristo requiere no bondades humanas extraordinarias, sino requiere de arrepentimiento y fe fundamentalmente. Requiere devoción y sumisión total a Jesucristo, a su voluntad y palabra, renunciando a religiones, creencias y sistemas alternativos de fe. Es renunciar a la fe terrenal para aceptar humildemente la fe celestial. Bien, el problema entonces es el foco, y esto ahora le hablo a los cristianos, que dicen, ¿por qué yo no experimento gozo en medio de la pandemia? Bueno, porque quizá la visión está enfocada en otro punto y no donde debe estar. Y aún a veces también hay corazones contaminados con sentimientos pecaminosos. Un ejemplo de los tantos, ¿no? La amargura y la envidia. Eso son terribles bloqueos a el gozo que podemos experimentar, porque son pecaminosos. Y todo pecado genera una barrera entre Dios y el hombre, rompe la comunión, el pecado. La mancha espiritual, la práctica de algún pecado, estos pecados que son internos, que no se ven, pero se manifiestan en las actitudes, en las acciones, en las reacciones, en las respuestas, en el silencio, en la cara, en el rostro. Estas cosas son pecaminosas y bloquean definitivamente el gozo de adentro. Veamos en el diccionario la definición de envidia: sentimiento de tristeza, enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí solo algo que otra posee. O sea, se enoja y se entristece porque otro tiene lo que ella no tiene. Esto es la envidia. Y es terriblemente dañino, ponerse mal porque otro está bien, y más si es tu hermano en Cristo. En vez de experimentar aquello cuando un miembro es exaltado, todos se alegran, y cuando uno sufre, todos se entristecen. Bueno, la envidia es exactamente lo contrario. También la amargura. Bueno, la amargura es un sentimiento duradero, no temporal o circunstancial, sino es un sentimiento duradero de frustración por la impotencia, la incapacidad de lograr mis objetivos, de poder alcanzar lo que yo quiero, lo que yo anhelo, como a mí me gusta, como a mí me parece, como yo lo veo, como yo lo siento. Eso trae frustración. Bueno, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o
una injusticia. La amargura se genera. La Biblia nos dice que la amargura no es buena. Aún sufriendo injusticias no deberíamos amargarnos. Si nos amargamos, el problema no solamente lo tiene quien nos ha cometido la injusticia, sino los que somos víctimas de la injusticia. Somos también pecadores como el que nos dañó, porque conservamos la amargura. Y eso también es pecado, como cometer una injusticia. De igual manera, estamos ambos condenados por ese pecado. Bien, Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne. O sea, usted sabe que un corazón pacificado, un corazón alegre, tiene salud, físicamente hablando. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Naturalmente la envidia está dentro y termina enfermándonos físicamente, psíquicamente y psicológicamente, emocionalmente también. En Hebreos 12:14 se nos exhorta a seguir la paz con todos, mientras de nosotros dependa, ¿no? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Evidentemente, la gracia de Dios, donde se manifiesta el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dejamos de alcanzar esa gracia. Dejamos de experimentar el gozo sobrenatural. ¿Por qué? Porque brota alguna raíz de amargura dentro de nosotros. ¿Y qué pasa? No solamente impedimos que la gracia nos alcance, sino le estamos cerrando la puerta a otros hermanos también, contaminándonos a manera de pandemia también, porque la amargura se contagia como el coronavirus también, muy de cerca, cuando dos personas se comunican por teléfono, se escriben unos mensajes. Esto es increíblemente destructivo. ¿Usted ve el coronavirus cómo actúa? Bien, la amargura hace mucho daño también, inclusive físico, psíquico, psicológico, emocional y espiritual. Mire todas las secuelas que deja o las consecuencias que tiene. Bien, no solo nosotros, sino nuestro entorno cercano, las personas que se comunican con nosotros, que como se usa la frase hoy, contacto estrecho. ¿Vieron las personas que tienen contacto estrecho con el infectado? Es muy probable que se infecten. Bueno, la persona que está amargada es muy probable que infecte a los que están a su alrededor con amargura también. Así que a ponerse no un tapabocas, sino a taparse la boca y a taparse los oídos. Eso es importante en el día de hoy. Bien. Ahora, otro punto importante a remarcar es en qué o en quién descansa nuestra seguridad. Según eso genere miedo, porque según en qué o en quién descanse nuestra seguridad, producirá miedo o confianza, ¿no? Bueno, en Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Esto es algo que le remarca al Señor del pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, personas que se dedicaron a hacer su vida. En vez de depender de Dios, ir a la fuente donde todos van, como el pueblo de Dios iban a la fuente, no, ellos hacen su propia quinta, su propia fuente, su propia cisterna, que no es la cisterna de Dios, por supuesto, no es la que retiene agua para todo el mundo. Así le pasó al pueblo de Israel en la antigüedad. Hay una camarilla de gente que decidió vivir por su cuenta, ajenos al grupo, a la congregación de Israel. Ellos se enojaron con Moisés, se enojaron con Aarón, con María y dijeron que son ustedes los únicos que tienen el gobierno acá, no está sobre nosotros el Espíritu de Jehová también, y se fueron con otros. Por supuesto no les fue nada bien. Bueno, este es el mismo pecado, es el pecado de hacer su propio culto, elegir su propio predicador, elegir sus pastores, aunque legalmente puedan tenerlos, pero no los tienen en el corazón, los tienen dentro de la iglesia como parte del mobiliario. Bueno, eso es lo que Jeremías está remarcando al pueblo, que es el pecado, dos pecados: abandonaron a Dios y se fueron en pos de una propia fe con el nombre de Cristo, de cristianismo, de piedad y todo eso, pero es falsa piedad, falso cristianismo, porque el corazón está contaminado. En Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos
firme hasta el fin la confianza del principio. O sea, hay una confianza cuando venimos a Cristo, la del principio, cuando nos jugamos la vida por todo, cuando le creemos a Dios todo, cuando nos sometemos como verdaderos esclavos a toda la voluntad de Dios. Y en la medida que vamos usando la razón, el egoísmo también se va asociando a la razón y vamos ya cuestionando aún las cosas que no deberíamos cuestionar. Bien, Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. La fe que está bien colocada es la fe que es en el amparo y auxilio de Dios, no de la ambulancia, no del sistema médico, no de las medidas de seguridad sanitaria, lo cual está perfectamente bien, pero no debería descansar nuestra tranquilidad en las medidas que tomamos o en el hecho en que no nos relacionamos con nadie, ¿no? Bien, sino que tenemos confianza en Dios. Bien, después otro versículo más de esta misma porción es: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es la exhortación del salmista. Y ahora les voy a citar a 3 muchachos. ¿Recuerdan ustedes que estuvieron en el tiempo de Nabucodonosor? 3 muchachos que de veras se la jugaron por Dios y que no tuvieron temor del rey. En Daniel capítulo 3, verso 28, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Usted puede lograr que alguien diga: bendito el Dios de esta persona, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. O sea, esto no quiere decir que yo con esto voy a romper la cuarentena porque Dios me manda a salir. Eso sería ilegal y contrario a la prudencia. Y ahora le voy a contar una historia muy interesante al final del capítulo. Vayan anotando porque hay preguntas, ¿eh? Bien, esto no quiere decir que debo salirme de las reglas y romper todo y salir desbocadamente a contagiarme para padeciendo ser de aquellas víctimas que murieron por la causa de Cristo. Eso es una tontería. Definitivamente no lo es. Y ya cuando les lea una carta de la Edad Media se van a dar cuenta. Bien, no vamos a leer la carta, sino vamos a meditar en algunos principios de ella. Pero quiero que tengan en cuenta esto, porque es un punto importante, el de dónde está la confianza. Ya vimos que uno de los puntos importantes es tener claro la diferencia entre el gozo externo y la alegría externa, y aún el gozo externo y el gozo interno. El segundo punto que les dije el día de hoy es entender la aparente incompatibilidad entre la angustia y el gozo al mismo tiempo. ¿Es posible? Bueno, vimos que es posible. Ahora, el tercer punto que estamos tratando es en quién descansa nuestra seguridad o el miedo que nos produce según donde tengamos nuestra confianza. Ese es el tercer punto y lo vimos que depende en quién o en qué pongamos la confianza para sentir seguridad o miedo respectivamente. Bueno, esta gente, a pesar de que la muerte era segura, porque era segura, quien cae en el horno iba a morir. Hoy, si somos contagiados con el coronavirus, hay un alto porcentaje en términos estadísticos que no muramos. Hay mayor probabilidad de, siendo mayor de 60, 65 años, dice las estadísticas, que puede ser. Con todo, nadie está exento nunca de nada, ¿verdad? Bien, esta gente sí tenía la sentencia segura, porque los tiraban al horno de fuego ardiendo y allí se iban a quemar vivos. Sin embargo, Dios dijo: no, en esta oportunidad no. Usted sabe que en el tiempo de la iglesia cristiana naciente, en la primera iglesia, la persecución fue horrible. Miles y miles de cristianos fueron incinerados vivos y Dios no los libró. No libró a todos. En la Edad Media, las persecuciones, el tiempo donde la supuesta iglesia cristiana, mediante la persecución y la caza de brujas, en realidad cazaban a los de la Reforma.
y en este periodo llamado de la Inquisición romana, vemos como miles y miles de cristianos fueron incinerados por un sistema religioso impío, perverso y malvado. Y claro, todas esas cosas contrastan con esto. Dice, ¿y cómo Dios no los libró? Y bueno, para que ustedes vean que hay una voluntad soberana de Dios. Pero quiero que vean esto, porque aquí ellos, el punto no es que se salvaron de la muerte, porque después se murieron también, así como usted y yo finalmente nos moriremos, tarde o temprano nos moriremos. Bueno, ellos, Sadrac, Mesac y Abednego, también se murieron, pero en ese momento no. Dios tenía otros planes para ellos y para nosotros. El punto está en que ellos prefirieron morir porque Dios les mandó a confiar en ellos y a no someterse a una ley impía. Hoy hacer cuarentena no es una ley impía, es una ley prudente, sabia, colaborativa, es una ley que tiene que ver con algo solidario, no con algo impositivo, con algo restrictivo por mero autoritarismo, sino tiene que ver algo con solidaridad y protección al prójimo, mayormente, valga la redundancia, al adulto mayor. Bien, entonces debemos ahora, en un cuarto punto, en esto de es posible experimentar gozo en la pandemia del coronavirus, considerar el dolor de los que sufren pérdidas irreparables que como motivación justamente para traer la esperanza en Cristo para los que quedan. Esto es algo que podríamos hacer. ¿Recuerdan qué citamos para los creyentes? ¿Recuerdan 1 Tesalonicenses 4:13? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, hay otros que la muerte es horrible. Sin embargo, para los creyentes la muerte es un paso. Por eso los cristianos morían cantando, inclusive cuando eran incinerados vivos, cuando eran echados a la arena de Roma, cuando eran echados al aceite caliente, cuando en la Inquisición los perseguían y los quemaban vivos públicamente como escarmiento para el resto de los cristianos. Bueno, vemos cómo ellos morían cantando y glorificando a Jesucristo. Bueno, queremos que no ignoren esto, decía Pablo. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, los que durmieron o murieron en Cristo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estamos viendo que había motivaciones concretas para gozarse, y es un hecho de la venida del Señor. Inclusive cuando alguien pierde familiares creyentes, podemos alentarnos en este sentido a que nos veremos nuevamente y mayormente en la venida del Señor, y eso es maravillosamente alentador. Bueno, y un último punto donde voy a remarcar varias ítems en este último punto son lo que motiva el gozo propiamente, porque ahora vimos algunas razones a tener en cuenta, pero ahora vamos a ver lo que motiva el gozo. ¿Qué es lo que lo hace, aunque ya vimos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace salir o emerger o manifestarse al gozo? Bueno, vamos a ver los motivos del gozo. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, el servicio a otros y la unanimidad entre los hermanos traía un gozo profundo al liderazgo de la iglesia. Pablo es el ejemplo. Nosotros los pastores sentimos gozo cuando los hermanos colaboran entre sí. Sentimos tristeza cuando hay desidia, desinterés, y hay un ocuparse de su sola casa, de su sola necesidad. Esto, por supuesto, nos entristece, porque no habla del espíritu de hermandad que la iglesia debería tener. Filipenses 2:22 dice: completad mi gozo, dice Pablo, o sea, sentía gozo, pero complétenlo ¿qué? Sintiendo lo mismo. Cuando una iglesia hay disensiones, cuando entre los colaboradores hay entre ellos divisiones, entre los hermanos,
entre liderazgo, un liderazgo y otro. Esto trae dolor al liderazgo de la iglesia. Entonces, si quieren que los pastores sintamos gozo, bueno, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. O sea, los hermanos deberían tratar de ponerse de acuerdo para alegrar el corazón de sus pastores. De otra manera traerían tristeza. Nada, dice, nada hagáis por contienda. O sea, no hacer nada también trae tristeza, pero cuando vas a hacer algo, hacelo de común acuerdo con los demás, no en continuo combate. Porque uno se cansa de hacer de árbitro de los combates entre los hermanos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este es el espíritu con que hay que manejarse. Bueno, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto traía el gozo a Pablo. Otro punto importante que motiva el gozo en Pablo, en los pastores, es la obediencia. Un pueblo desobediente, rebelde, un pueblo. Personas no obedientes, resistentes, rebeldes, que no toleran la autoridad, traen, por supuesto, tristeza al corazón de Dios, al corazón de sus líderes, al corazón de sus maestras, de sus padres y de sus pastores. Romanos 16, 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, a Pablo le traía gran gozo la obediencia de los de Roma. Y esto es claro, la desobediencia. Bien, otro punto es que trae gozo en los que aman la obra de Dios, es la predicación del Evangelio, aun cuando el Evangelio se predica erróneamente. A veces somos tan estrictos, tan legalistas, que vemos la manchita en la hoja y no vemos la hoja blanca. Así vemos una pequeña torpeza en la exposición de la palabra y descalificamos al ministro, al pastor, porque vemos una coma, un acento que no está puesto en una palabra y decimos, este no es un predicador, es un ignorante. Bien, sin embargo, el no entender lo que está haciendo la persona, por supuesto no trae gozo, pero sí el entenderlo. Filipenses 1:18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, usted sabe, Pablo tenía muchos opositores, pero hablaban de Cristo igual. Bueno, a Pablo le traía gozo el hecho que, bueno, por buena o por mala, después de todo están hablando de Cristo, y eso era lo importante. A Pablo le producía gozo que a Cristo se lo nombre. Mal o bien, pero se lo nombre. No debería ser una causa de amargura, sino de gozo. Bien, otra cosa que es súper fundamental es el gozo que trae el mero hecho, y anoten esto, el mero hecho de escuchar, estudiar, leer y observar la palabra de Dios. La palabra de Dios, miren, Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy parece que nos produce más gozo alguien que habla lindo, alguien que nos cuenta historias, alguien que habla de sí mismo y se exalta, y su ministerio y sus logros y sus viajes y sus anécdotas y sus milagros supuestamente, y cómo Dios lo usó, y cómo dio y testimonios, y Dios me trajo, y Dios me respondió a esta oración, y yo hice esto, y yo hice lo otro, y yo acá, y la persona central es yo. Dios, un satélite, y yo soy el que Dios usó, el que Dios llamó, el que Dios llevó, el que Dios usó, el que Dios bendijo para darle a otros. Y bueno, siempre estoy en el centro de la predica yo. No es eso motivo del gozo profundo. El gozo de Jeremías era de la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios para algunos les puede resultar aburrida porque no están comiéndolas, como dice en el sentido figurado Jeremías. No las hicieron suyas, no vieron la belleza de Dios a través de la palabra. Les aburre la palabra porque no ven a Dios en ella, ven palabras. Bien, no es así para el verdadero creyente. La palabra de Dios produce gozo profundo, sobrenatural, difícil de definir a veces. Bueno, ese es un punto súper fundamental. Y otro muy bueno es la seguridad de la salvación. Miren esto,
En Salmos 51:12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Ustedes saben que el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. El pecado hace perder la seguridad de la salvación. No significa que pierda la salvación, sino la seguridad de la salvación. Imagínense cuántas personas hoy les sería valioso tener la seguridad de la salvación, pero la verdad no están seguros si se van al cielo o se van al infierno. Siguen pensando todavía, ¿y qué tan bueno tengo que ser? ¿O cuánto tengo que perseverar? ¿O cuánto no tengo que pecar para ir al cielo? Y si Cristo viene, ¿me voy o no me voy? Y si me muero ahora, ¿dónde voy? ¿Al cielo o al infierno? No están seguros. Aún los mismos predicadores están diciendo, ¿y cómo es esto de la seguridad de la salvación? Si depende de mí. Entonces, si depende de vos, ¿estás seguro de vos? ¿Estás seguro que vos podés conservar tu salvación? ¿Estás seguro que vos podés cuidar tu salvación? ¿Cómo no sabés que en el futuro la vas a perder? ¿Cómo sabés si vas a ser lo suficientemente inteligente para cuidar tu salvación? ¿Cómo vas a hacer? ¿Estás seguro de vos mismo que vas a poder? Y si vos estás seguro de vos mismo, ¿no estás poniendo la fe en vos? ¿Y no es eso absolutamente herético o contradictorio a la enseñanza de la Biblia? Entonces, ¿cómo es la seguridad de la salvación? Bueno, sin duda hay que estudiar la Biblia. Y a aquellos que no la han estudiado, les recomiendo ampliamente que comiencen a indagar en la seguridad de la salvación, si es posible o no, porque hasta tanto no tengan la seguridad de la salvación, no van a experimentar el gozo de la salvación. Van a tener cierta alegría externa, pasajera, alguna especie de sentimiento simpático o agradable, el hecho de que bueno, que Dios es el Salvador y que Jesucristo es el Salvador, pero el punto concreto es: ¿ustedes están seguros de que son salvos? Bueno, la persona que está segura no porque es segura, no porque es buena, sino porque salva y lo sabe, no lo cree, sino que lo sabe. Bueno, esa persona tiene gozo de la salvación. Bien. Y el último punto de estos 5 es encontrar en la práctica diaria de ayudar a alguien el significado de lo que enseñó el Señor Jesucristo cuando dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, ¿dónde está en Hechos? En Hechos 20:35. En todo os he enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces voy a dejar este texto final porque ya no tenemos otro. Simplemente la pregunta, ¿no? ¿Se puede tener gozo en la pandemia del coronavirus? ¿Se puede tener gozo? Es la pregunta, ¿no?, que hicimos hoy. Bueno, hicimos un estudio muy profundo e interesante que van a poder compartir con muchos para que puedan los verdaderos cristianos y los que quieren serlo experimentar gozo aún en medio de esta pandemia, y sobre todo la gente que está en lugares como Estados Unidos, Italia, España y algunos otros países, inclusive en Irán o en otros países donde es grave la pandemia. Gracias a Dios en nuestro país y a su misericordia todavía no lo ha sido y esperamos que no lo sea, pero en otros países es muy grave y se puede tener esperanza, se puede tener gozo. La Biblia dice que sí. Hoy le demostré que sí, y no lo demostré yo, sino la Biblia les demostró que sí. Entonces voy a leerles en el día de hoy algunas palabras finales, meditando en una de las más inspiradoras cartas de Martín Lutero, uno de los héroes de la Reforma, creo que el padre de la Reforma, por medio de una carta en medio de la peste bubónica. Un texto que quiero compartirles a ustedes, que explica un poquito y medita, y nos ayuda a meditar sobre algo que pasó cerca del año 1350 más o menos, referente a esta pandemia, la peste bubónica, que tuvo 3 brotes a lo largo de la historia más importantes. Uno fue previo a Lutero, otro durante la vida y obra de Lutero y otro cerca del siglo XIX. Hay algunos brotes más pequeños, pero la más brutal de las pandemias de la peste bubónica
fue la que en medio de la cual se encontraba Martín Lutero, donde en Europa, escuchen este número, escuchen esta tasa de letalidad, el 50% de la población del continente murió, no se enfermó, sino que murió. La mitad de la gente, o sea, de 100 personas, 50 se murieron. De 10 millones de personas, 5 se murieron. De 100 millones de personas, 50 millones se murieron. Eso le pasó a Lutero mientras llevaba adelante su ministerio. Por eso es súper importante entender esto. Y guarden 3 puntos importantes que voy a remarcar de la carta porque son parte de las preguntas. Anotando. Y ya terminamos y vamos a la oración. En medio de la epidemia del coronavirus es muy relevante recordar las meditaciones de Martín Lutero sobre el comportamiento de un cristiano frente a una plaga mortal. Unos meses antes del 10 de agosto de 1527, día en que la peste bubónica golpeó Silesia, el reverendo Johann Hess, líder de la Reforma en la ciudad, envió una carta a Wittenberg preguntando a Lutero sobre si un cristiano debía huir de la plaga mortal con la presencia de la peste más mortífera de la historia en Silesia como en Wittenberg. Lutero escribe una de sus cartas más apasionantes. En esta carta de Lutero a Joseph Hess, que era, como dijimos, era uno de los ministros de la ciudad de Silesia, allí recibe ante la inquietud, ¿no? Porque ¿qué hace un cristiano? ¿Debe huir como la gente huía, abandonaba a sus hijos? Los hijos abandonaban a sus padres y que se mueran, si estaban enfermos por la peste bubónica, que mueran y corramos. ¿Y los cristianos qué hacían? ¿Corrían también? Esa era la pregunta y hay una serie de respuestas de Martín Lutero en esta, la más brutal plaga de la historia, la más brutal pandemia de la historia, la peste bubónica, hasta ahora, ¿no? Bien, dice luego este texto, la peste bubónica fue la pandemia más terrible que ha experimentado la humanidad. La misma bacteria, Yersinia pestis, causó 3 grandes brotes a lo largo de la historia. La plaga justiniana en la primera mitad del siglo VI, la peste negra en la segunda mitad del siglo XIV y la tercera pandemia en la segunda mitad del siglo XIX. Y causó muchos brotes pequeños en diferentes ciudades del mundo a lo largo de la historia. Aunque los 3 brotes cobraron la vida de muchas personas, el segundo brote fue el más mortífero. Se estima que al menos 1/3 de la humanidad perdió la vida. En Europa la plaga borró el 50% de la población solo entre 1346 y 1353. Hacia noviembre del mismo año, ya comenzada la plaga, tiempo por el cual la peste había cobrado muchas vidas, tanto en Silesia como en Wittenberg, desde agosto, y estaba ya a punto de acabarse en ambos lugares, Lutero respondió al reverendo Hess. Escuchen, en su carta abierta de 14 páginas, titulada sobre si debe huir el cristiano, ¿no?, de una plaga mortal. Martín Lutero trata 2 posiciones que circulaban por el momento. Unos decían que un cristiano no tenía razones para huir, mientras que otros decían que sí. Bien, esta carta fue reimpresa en muchos lugares, buscando beneficiar a tanta gente como fuese posible en tiempos de la epidemia. O sea, hay gente que decía, no, nosotros vamos a morir en medio de la pandemia y vamos a atender a la gente porque somos cristianos y tenemos que morir. Y otros que decían, no, hay que huir porque hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio a los que están con vida, a los que se mueren, se mueren. Bien, esas son 2 posiciones extremas, pero ¿había algo de racionalidad o algo de teología aplicable a eso? Por supuesto que sí. Había razones prudentes en la Biblia para que ni un punto ni el otro fuesen radicalmente así. Bien, primer punto, el deber de unos para con los otros. 2 versículos clave en el pensamiento Lutero sobre este punto fueron primera de Timoteo 5:8, donde dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Recuerdan ese versículo, ¿no? Y primera de Juan 3:15 y 17, todo el que aborrece a su hermano es homicida.
Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Evidentemente, si había una responsabilidad que no se podía delegar, la Biblia nos enseña a que tenemos que dar la vida. Si esta posibilidad se puede delegar, por supuesto, no hay obligación de permanecer allí, esperando que la muerte también llegue a nosotros. Obviamente Dios quiere que hagamos otra cosa. Eso es lo que le trataba de hacer entender Lutero. Segundo punto, ¿cuándo permanecer es pecaminoso? Y ahí está el punto. Así andar sin cuidado es algo pecaminoso por razón de la vida propia y la de otros. De hecho, si alguien está lejos del virus, debe buscar mantenerse así a toda costa, evitando cualquier contacto innecesario con otros, decía Lutero, ¿no? Si no hay razón para permanecer en un lugar en donde la vida está expuesta, alguien es totalmente libre para huir e incluso hacer bien a otros. Por lo cual, si por razones de conciencia alguien quiere quedarse, debe hacerlo sin tentar a Dios y sin juzgar a aquellos que no hacen igual que Él. Qué interesante, qué sabiduría práctica aplicada, ¿no? Y el tercer y último punto de Lutero, ya con esto cerramos el mensaje de hoy, la misericordia, un golpe al enemigo, así se denomina, ¿no? Luego de analizar cuando era mandatorio permanecer o huir, según el caso, hay un golpe mortal que se le da al enemigo, la misericordia, dice Lutero. Lutero confiaba plenamente en las palabras del Salmo 41, 1 al 3, que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado en la tierra, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermedad, y mullirá toda su cama en su enfermedad, y restaurará su salud. Así decía Lutero, citaba esta palabra. Siendo que el Señor iba a cuidar de la salud de aquel que pensara en el pobre y necesitado, ¿por qué temer el ataque del enemigo?, decía Lutero, ¿no? Por eso también está el caso de decidir voluntariamente quedarse a servir en medio de la plaga, sin necesidad de que haya un deber. Ese fue el caso del mismo Lutero, quien decide recibir en su casa a muchos para servirles y darles consuelo, incluso teniendo a su esposa embarazada en el momento que la peste ataca Wittenberg. Bien, entonces vemos un Lutero con su esposa embarazada, con hijos pequeños, la ciudad contaminada por la plaga, y él experimentaba el gozo de servir a los demás exponiéndose. Dios lo libró a él, a su esposa, a sus hijos, no así a otros reverendos y compañeros de él que perdieron a sus esposas y sus hijos en medio de la peste bubónica del año 1300 o la peste negra. Vemos que hubo piedad y hubo servicio, hubo compromiso, hubo un jugarse la vida. Creo que son ejemplos más que impactantes e inspiradores para tiempos donde muchos no tienen razones para vivir o razones para gozarse siquiera, donde la plaga ha quitado las ganas de vivir y las ganas de hacer algo a muchos. Vemos que la Biblia nos muestra que hay un camino mejor, el camino del amor. Y quisiera que hoy entiendan esto: si se puede tener gozo en la pandemia del coronavirus, evidentemente sí se puede. Se puede cuando nosotros tenemos una voluntad dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Cuando dejamos de mirar egoístamente a nuestras propias vidas y comenzamos a mirar a Dios primeramente y su palabra, y también a la iglesia, que es su cuerpo, y también a los que no son del cuerpo de Cristo, aquellos que tienen su religión, su creencia, pero no tienen los privilegios, las bondades y los dones de la verdadera fe de Jesús. No tienen el gozo de la salvación, no tienen el don de la alegría sobrenatural, no tienen el Espíritu Santo, que es un don de Dios, no mérito de nadie, no tienen nada de lo que es del cielo, sino solamente un sistema de creencias terrenal. Que Dios los ayude, y nosotros queremos ser seguramente un canal de bendición para ellos. Así que vamos a orar. Allí donde estás, reuní a tu familia. Yo me reúno con mi esposa aquí para que juntos estemos orando por vos, para que puedas experimentar el gozo de la salvación, del servicio
y de las verdades de Dios y de Cristo mismo. Oramos, Susi, oramos. Amén. Sí, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú has compartido así tu palabra una vez más con tu pueblo, por el gozo que tú tienes a disposición de aquellos que te aman, de Amén, aquellos sí. que te buscan, porque aún, Señor, la alegría se manifiesta en estos tiempos, Señor. Gracias, Jesús, porque tú alcanzarás a cada uno de los hogares con el gozo que viene de lo Amén, alto, Señor. sabiendo tu presencia, tu dirección, tu compañía está con nosotros, que aún en medio de la enfermedad, Señor, tú podrás mullirnos así nuestras camas, que aún, Señor, en medio de la adversidad, Señor, tú nos darás la alegría, la paz que solamente de lo alto podemos sentir. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, que será quien nos reconforte en tiempos de soledad, en tiempos de adversidad, en tiempos donde no se sabe a veces qué camino tomar, qué decisión tomar, Señor, pero tú alcanzarás a la luz de tu palabra a un camino para seguir, Señor. Gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están escuchando, Señor, tu palabra, por tu presencia en sus vidas, por manifestarte a ellos, Señor, con tu amor y con tu misericordia. Padre, gracias en esta mañana, gracias una vez más por todo lo que nos permitiste aprender, por las personas que han sido bendecidas e inspiradas con la verdad divina. Gracias por el gozo, el cual te pedimos para aquellos que no lo tienen, la fe para aquellos que no la tienen, la salvación para aquellos que hoy proceden al arrepentimiento y al compromiso con Jesucristo. Únelos a tu iglesia, a una congregación local, Padre, si es en la nuestra o en la de otros, pero sea en el cuerpo de Cristo en general y para tu gloria. Bendecimos familias, hogares, niños, adolescentes, adultos y ancianos, para que todos vivamos para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, y todos decimos juntos acá y allá, Sí, sí. amén. Amén, amén. Bueno, antes de despedirnos, Susi, disfrutamos esta palabra. Quiero pedirles que nos dejen un comentario. ¿Qué les impactó del mensaje de hoy? Un renglón, 3-4 palabras, un comentario. ¿Qué les impactó? Si les gustó, si algo les... Y prepárense para responder el cuestionario, que ya en 2 minutos después de publicado este video está disponible. Un pasito más arriba, en Facebook va a estar disponible, ¿sí? Claro que sí. Que compartan el video, si les hizo bien. Después vamos a recortar la primera parte de la música para que no quede sea tan más- extenso. no sea tan extenso, ¿sí? Y vamos a reencontrarnos el día El miércoles. miércoles a las 21 horas. Bueno, le mandamos un beso. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta Amén. transmisión. Bendiciones. Hasta pronto.